Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos presta de poder enseñar, de poder comunicar la palabra de Dios. Y vamos a hablar un tema acerca del temor del Señor y el temor al Señor. Son dos cosas diferentes, pero en nuestra primera parte vamos a ver lo que concierne al temor del Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Proverbios capítulo 1, y vamos a dar lectura ahí desde el versículo 1. En el nombre del Señor Jesús dice: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Y luego dice el versículo 7, en el que nos vamos a concentrar en este pasaje: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Bien, el principio de la sabiduría, el mismo texto nos está declarando que es el temor del Señor. O si lo invertimos, es el mismo significado. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Otra versión dice: el comienzo del saber es la sabiduría. O el comienzo del saber, más bien dicho, es el temor del Señor. Bien, el temor del Señor tiene que ver con la sabiduría. Y vamos a ver algunos pasajes o varios pasajes que nos dan a entender claramente eso. Proverbios, vamos a ver otra cita de Proverbios, capítulo 9. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Comienza hablando de la sabiduría y dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hablando de la sabiduría, en el versículo 10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. ¿Se da cuenta cómo aquí el texto está invertido? Sin embargo, es el mismo significado. Allá en el capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Aquí dice a la inversa, pero es el mismo significado. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver un salmo, el Salmo 111. Salmo 111. Nos dice ahí el Salmo 111 en su versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Note usted que habla del entendimiento, habla de la sabiduría en su contexto, de entender. Pues el versículo 10 en su segunda parte dice: buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. ¿Qué cosa? El principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Entonces, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, o en sí es la sabiduría, como lo dice Job, el libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Dice en el nombre del Señor Jesús: y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor
es, ¿qué cosa? La sabiduría. Ahí nos está definiendo o declarando la Escritura en una forma clara qué es el temor del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo que es el temor del Señor? Es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Vamos a leer también el contexto de este pasaje de Job 28, ya que desde el versículo 12 menciona la sabiduría. Leemos ahí desde el versículo 12 en el nombre del Señor Jesús. Empero, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de su prudencia? Habla de la sabiduría que está como si estuviese escondida. Por eso pregunta, ¿dónde se hallará la sabiduría? Versículo 13 sigue diciendo, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y la mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onique precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se trocará por vaso de oro fino. De coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. No se igualará con ella esmeralda de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Vuelve a hacer esa pregunta. ¿De dónde vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El infierno y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y él conoce su lugar. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él hizo ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, preparóla y descubrióla también. Notemos que hablando de la sabiduría, dice el versículo 26, que él mira, hablando de Dios, nuevamente el versículo 23 dice, Dios entiende el camino de ella. ¿De quién? De la sabiduría. Y hablando en ese contexto de Dios y la sabiduría, dice el versículo 26, cuando él hizo a la lluvia, es decir, Dios entiende el camino de la sabiduría cuando hizo ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía él y la manifestaba o la daba a conocer, preparóla y descubrióla también. La sabiduría o la palabra, que es lo mismo, hace todas estas cosas. Por eso, sin perder esta escritura, el Salmo 33 dice lo siguiente, Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar, él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman de él todos los habitadores del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Ahí está hablando de la palabra, que él, por la palabra, él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y ahora es vista en Job 28 como la sabiduría. Entonces, volviendo a Job 28, versículo 27, entonces la veía, ¿quién la veía? Dios, y la manifestaba o la daba a conocer. Preparóla y descubrióla también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia.
¿Qué es el temor del Señor entonces? La sabiduría. Bendito el nombre del Señor Jesús. El temor del Señor es la sabiduría, es la palabra. Vamos a ver ahí una escritura en el Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice ahí la escritura, voy a leer desde el versículo 6. Dice en el nombre del Señor Jesús, empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Se da cuenta cómo allá Job 28 menciona a la sabiduría como la sabiduría oculta, que no estaba en ninguno de los lugares que menciona el libro de Job? Dice que aún el infierno y el abismo dijeron, su fama hemos oído. Se habla de la sabiduría oculta según la escritura de Job. Dice también que el abismo dijo, no está en mí, y la mar dijo, ni conmigo. ¿Dónde se halla la sabiduría? Es lo que cuestiona el capítulo 28 de Job. Y ahora, hablando de la sabiduría, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice en el versículo 7, mas hablamos sabiduría en Dios, de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque se la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, o el Espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que de Dios, o lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Y luego cuestiona el versículo 16, hace una pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros, dice, a los que nos fue revelado la sabiduría, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice el versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, la mente del Señor se refiere a los pensamientos del Señor. Se refiere a los planes o designios de Dios que están o que son la sabiduría misma. Entonces, cuando hace la pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? En otras palabras, es también ¿quién conoció la sabiduría de Dios? Y luego ya dice, ¿quiénes? Mas nosotros tenemos la mente o la sabiduría de Cristo. Ahí está la sabiduría, que es el temor del Señor, o el temor del Señor, que es la sabiduría. Ahora, vamos a seguir considerando cómo la sabiduría, o el temor del Señor como la sabiduría, viene de parte de Dios, porque es de Él. El temor del Señor no se desprende de nosotros, o no es algo que sea de nosotros para Dios,
sino más bien es de Dios para nosotros. Vamos ahí al libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 32. Capítulo 32 del libro de Jeremías, capítulo 32, muy bien, versículo 39 y 40, dice en el nombre del Señor Jesús: y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sean hijos y sus hijos, dice, después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien. Y luego dice en su segunda parte este versículo: y pondré mi temor en el corazón de ellos. Pregunto, ¿de quién es el temor? Dios es el que está diciendo, pondré mi temor. El temor viene de Dios para nosotros. Y Él dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mi temor es algo que viene de parte del Señor y que lo pone en nosotros, lo pone en nuestro corazón. ¿Y lo pone para qué? Para que no se aparten de mí. Claro que el pecado nos aparta del Señor y el Señor pone su temor en nosotros, en nuestro corazón, precisamente para que no nos apartemos de Él. Como dice ahí el Salmo 119, una escritura muy conocida y que he citado en algunas ocasiones, pero tiene un gran significado este texto. Salmo 119, versículo 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. Y luego dice el versículo 11, en mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Tus dichos, es decir, tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Hace el mismo efecto la palabra en nuestro corazón que el temor del Señor en el corazón. Allá leímos en Jeremías 32:40 que dice el Señor, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y si el pecado es el que nos aparta del Señor, es lo mismo, para que no pequen, para que no se aparten de mí. Y el mismo efecto produce poner la palabra de Dios en nuestro corazón, pues aquí el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, concluimos que esa palabra, que más bien ese temor del Señor, son los mismos dichos del Señor, son las mismas, o es la misma palabra del Señor, porque es la que hace posible que nos detengamos de pecar contra Él. Es la que hace posible que nos apartemos que no nos apartemos del Señor. Eso lo hace posible el hecho de tener la palabra de Dios o su sabiduría en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Seguimos considerando Proverbios capítulo 16. Vamos a ir nuevamente a los Proverbios, ahora en el capítulo 16. Dice ahí la escritura en el versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor, ¿qué pasa con el temor del Señor? Se apartan del mal los hombres. Pregunto, ¿no sucede lo mismo cuando conocemos la palabra y la ponemos en nuestro corazón? ¿Que los hombres se apartan del mal? Correcto, sucede precisamente lo mismo. Y es que el temor del Señor es la sabiduría, según la misma definición o la misma declaración que da la Biblia. La sabiduría obviamente es la palabra de Dios. Entonces podemos decir que con la palabra de Dios se apartan del mal los hombres, y que es lo mismo a decir, con el temor del Señor se apartan del mal los hombres.
Vea usted cómo la palabra de Dios nos indica claramente que el temor del Señor es su palabra y que nos aparta del mal, se apartan del mal los hombres. La palabra de Dios, que es su sabiduría, o el temor del Señor, hace posible que no nos apartemos del Señor y hace posible, como dice el Salmo 119, versículo 11, que no pequemos contra él. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos considerando la palabra de Dios. Vamos al Salmo 34. Salmo 34, en el nombre del Señor Jesús, versículo 11. Dice ahí la palabra de Dios: venid, hijos, oídme. El temor del Señor, otra vez no dice el temor al Señor, sino estamos hablando del temor del Señor. El temor del Señor, ¿qué hace? Os enseñaré. Es decir, que el temor del Señor nos enseña. ¿Qué hace la palabra de Dios también en nosotros? Nos enseña, nos instruye. Así dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, o versículo 16 más bien, que toda palabra es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en justicia. Eso es lo que hace la palabra de Dios: instruirnos, enseñarnos. Y aquí leemos, hablando del temor del Señor, en este Salmo 34:11, que el temor del Señor nos enseña. El temor del Señor os enseñaré. El temor del Señor nos trae enseñanza. Bendito el nombre de Jesucristo. Seguimos considerando, volviendo al libro de los Proverbios, pero ahora en el capítulo 2, Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5, leemos en el nombre del Señor Jesús. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿A qué es lo que hay que buscar como a la plata y a escudriñar como a tesoros? Viene hablando de la sabiduría. Y hablando de eso, en ese mismo contexto, fíjese lo que dice el versículo 5. Entonces, si tú buscas la sabiduría y la escudriñas como a tesoros, entonces, ¿qué sucederá? Entenderás el temor del Señor. Entonces, el temor del Señor se entiende al buscar la sabiduría como a la plata y al escudriñarla como a tesoros. Entonces, el temor del Señor lo pone aquí como la misma palabra de Dios, como la misma sabiduría de Dios. De tal manera que el versículo 5 podemos decir: entonces entenderás la palabra del Señor. Entonces entenderás la palabra de Dios. ¿Qué haciendo? Buscándola como a la plata y escudriñándola como a tesoros. Es como entendemos la palabra del Señor, que es el mismo temor del Señor. El temor del Señor viene de parte de Dios y lo pone en nosotros, y lo hallaremos si lo buscamos como a plata y lo escudriñamos como a tesoros. Termina diciendo este versículo 5: y entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque del Señor, el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí está poniendo la Biblia el temor del Señor como la misma palabra de Dios. Proverbios capítulo 8,
versículo 12 y 13, dice en el nombre del Señor Jesús: yo la sabiduría habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. En realidad, ¿en qué se traduce la palabra de Dios? ¿En tenerla solamente ahí como escrita en tinta? No, la palabra de Dios se traduce al llevarse a cabo, se traduce en aborrecer el mal o se refleja en aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. En todo eso se refleja el temor del Señor, que es la misma palabra del Señor. En eso se refleja cuando la llevamos en el corazón y la ponemos por obra, en aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 10, el libro de los Proverbios nos enseña ampliamente sobre este tema. Proverbios 10, versículo 27 dice: el temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Cómo es eso que el temor del Señor aumentará los días? Bueno, pues es lo mismo que nos dice Proverbios 3:1. 3:1 y 2, léalo en forma paralela. Proverbios 3:1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué es lo que te traerá largura de días y años de vida? El hecho de que no te olvides de la ley del Señor y que tu corazón guarde sus mandamientos, que es lo mismo que trae el temor del Señor. Según Proverbios 10:27, el temor del Señor aumentará los días. Ahí está, lo pone en la misma forma, el temor del Señor y los mandamientos del Señor o la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Seguimos considerando la escritura. Proverbios capítulo 22. Dice ahí la escritura en el versículo 4. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad. ¿Y de qué más? Y del temor del Señor. ¿Qué es lo que trae riquezas, honra y vida? El temor del Señor, la humildad y el temor del Señor. La palabra remuneración es tanto como decir la ganancia o la recompensa. Vuelvo a leer el versículo 4, entendiendo esa palabra remuneración. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Trae vida el temor del Señor. Es lo mismo que menciona Proverbios 3, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué cosa? El hecho de guardar sus mandamientos. Seguimos considerando esta bendita palabra de Dios, volviendo ahí mismo en Proverbios, pero volviendo al capítulo 14. Capítulo 14 de la carta del libro de los Proverbios, versículo 26 y 27, dice en el nombre del Señor Jesús: en el temor del Señor está la fuerte confianza. Aquí este texto nos enseña que
el temor del Señor no tiene nada que ver con miedo, no tiene nada que ver con estar atemorizado. Pues de otra manera, no diría que está ahí la fuerte confianza. Como una persona atemorizada o con miedo puede tener una fuerte confianza, no es posible. Entonces, este texto nos enseña que el temor del Señor no tiene nada que ver con estar atemorizado o con tener miedo, sino al contrario, en el temor del Señor está la fuerte confianza. Es tanto como decir que en la palabra del Señor está la fuerte confianza. Esa fuerte confianza la tenemos cuando nosotros creemos a la palabra de Dios. Entonces, note usted que el temor del Señor es la misma palabra del Señor, es la misma palabra de Dios que nos da una fuerte confianza al creer en ella. Termino de leer el texto, dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Versículo 27, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ahí está, en el temor del Señor es manantial de vida. Esto me recuerda lo que dijo el Señor Jesús, hablando de el temor del Señor es manantial de vida. El Señor dijo algo semejante o parecido al creer en su palabra. Aquellos que creen en la palabra hayan esa fuente de vida, como dice allá el Evangelio según Juan, capítulo 4, aquellas palabras que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Versículo 13 y 14, dice en el nombre del Señor Jesús, respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, es decir, del agua del pozo, el agua literalmente. Pero luego dice en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente ¿de qué? De agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Aquí se refiere entonces a creer en él, a creer en su palabra. Hallamos una fuente de vida eterna, una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesús también dijo ahí mismo en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, creer en él, creer en su palabra, pero note usted, como dice la Escritura, ¿qué sucederá? Ríos de agua viva correrán de su vientre. Dígame si no es lo mismo que está diciendo la escritura que acabamos de leer en Proverbios 14, versículo 27. El temor del Señor o la palabra del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y una vez más pone el temor del Señor para apartarnos de los lazos de la muerte. En realidad es la palabra de Dios la que nos hace apartarnos de los lazos de la muerte. Viene a mi corazón esa escritura de Pablo a Timoteo. Vamos ahí a la escritura, lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 24. 24 y 25 al 26 también. Dice en el nombre del Señor Jesús que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto ¿para qué? Para enseñar. ¿Para enseñar qué cosa? La palabra de Dios, la sabiduría. Apto para enseñar, sufrido,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad también es la palabra. Así lo dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y entonces el versículo 26 dice, y se zafen del lazo del diablo. Nuevamente la parte final del versículo 25 dice que si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué es lo que hace entonces el temor del Señor? Librarnos de los lazos de muerte, de los lazos de condenación, de los lazos del diablo. Así termina diciendo Proverbios 14:27, que el temor del Señor es para eso mismo, para apartarse de los lazos de la muerte. Bien, es importante entonces comprender el temor del Señor como la palabra de Dios. Volviendo a Proverbios, capítulo 19. Gloria a Dios, Proverbios 19, versículo 23. Dice ahí la escritura, el temor del Señor es ¿para qué? Es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo, no será visitado del mal. El temor del Señor es para vida. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Darnos vida. ¿No dijo así el Señor en Juan capítulo 6, versículo 63? La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios nos trae vida, de tal manera que nos levanta de entre los muertos espiritualmente, los muertos en delitos y pecados. Y aquí el mismo efecto produce el temor del Señor. El temor del Señor es para vida, para darnos vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 23, Proverbios 23, versículo 17, dice ahí la escritura, en el nombre del Señor Jesús, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera ¿en qué? En el temor del Señor, ¿cuándo? Todo tiempo. Persevera en el temor del Señor. Es lo mismo que decir persevera en obedecer la palabra del Señor. Persevera en la palabra del Señor, ¿cuándo? Todo tiempo. Perseverar en el temor del Señor en todo tiempo es lo mismo que decir perseverar en la palabra del Señor en todo tiempo. Bendito el nombre de Jesucristo. Salmo 5. Vamos ahí al Salmo, a los Salmos, pero en el capítulo 5 o el Salmo 5. Dice ahí la escritura también en el versículo 7. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad. ¿En dónde? ¿O en qué? En tu temor. ¿El temor de quién? ¿El de nosotros o el de Dios? Está hablando del temor que viene de Dios. El temor que es su palabra. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Claramente la Biblia habla entonces del temor que es no de nosotros, sino que es del Señor. Y que aquí dice el salmista, hacia el templo de tu santidad,
adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Ese temor que como ya vimos en Jeremías 32:40, el Señor lo pone en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Esa expresión de que no nos apartemos de Él es similar a lo que dice allá Éxodo. Vamos al libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20, ¿sí? Cuando el Señor dio los 10 mandamientos o el decálogo. Éxodo capítulo 20, vamos a dar lectura ahí al versículo 18, 19 y 20. En el nombre del Señor Jesús. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Ahí sí tenían un temor de espanto, en cierta manera tenían miedo, por eso no querían ya que el Señor hablara con ellos, sino que lo hiciera solamente con Moisés y que Moisés hablara a ellos. Versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Hablando del temor, de miedo, no tengan miedo, que por probaros vino Dios, y porque su temor, otra vez, no el temor del pueblo, no el temor de nosotros, sino su temor, el temor de Dios. Vuelvo a leer esta parte de este versículo 20. No temáis, que por probaros vino Dios, porque su temor esté en vuestra presencia. ¿Para qué? Para que no pequéis. Su temor, que es su palabra y que pone en el corazón de nosotros, es el que hace posible que no nos apartemos de Dios. Es el que hace posible que no pequemos, como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante entonces que nosotros andemos en el temor del Señor. Qué importante que nosotros podamos tener el temor del Señor en nuestro corazón. Que no lo tengamos en nuestra mente, en nuestro intelecto solamente, sino que lo tengamos muy dentro de nosotros, en el corazón, como el Señor le enseñó al principio al pueblo los mandamientos. Le fue muy claro en decirle ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es el mandamiento principal dado a Israel y también dado a nosotros por el Señor Jesús. Versículo 4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? Sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Qué importante que estén en nuestro corazón. El enemigo, según la parábola del sembrador, trata de arrebatar lo que fue sembrado en el corazón, porque sabe que la palabra en el corazón da un fruto maravilloso para que no nos apartemos de Dios y para que no pequemos, para que andemos siempre en su camino. Sí, así lo dice Mateo 13:19, que oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El enemigo no quiere, el malo no quiere que la palabra se quede en el corazón. En otras palabras, no quiere que el temor del Señor se quede en el corazón. Qué importante que nosotros entendamos
la importancia de poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Y voy a terminar esta primera parte de este estudio que hablamos del temor del Señor, leyendo nuevamente Jeremías 32, versículo 39 y 40. En el nombre del Señor Jesús dice: y daréles un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que hayan bien de ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor. Es decir, ahora ya tras este estudio podemos entender que el temor del Señor, que es de Él y no nuestro, es su misma palabra. Pondré mi temor es tanto como decir, pondré mi palabra en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a darle muchas gracias a Dios, pidiéndole que Él nos permita siempre andar en el temor del Señor, andar en su palabra. La sabiduría o el temor del Señor es la sabiduría, es la misma palabra de Dios que debemos de guardar en nuestro corazón y que esté siempre en nosotros y que nosotros andemos en ella para apartarnos del mal y para no pecar contra Dios. Eso es lo que hace el temor del Señor en nuestras vidas o en nuestro corazón. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias, Señor, porque es tu palabra, el temor del Señor, que has puesto en nuestros corazones, que has puesto en nosotros para que te busquemos, para que no nos apartemos de ti, para que no pequemos en contra de ti. Ayúdanos siempre a poner el temor o a tener el temor del Señor en nuestras vidas, pues queremos serte fieles. Queremos seguir en tu camino sin apartarnos de ti. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Como tú enseñaste desde un principio, el principal mandamiento de todos, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y estas palabras habría que ponerlas precisamente en el corazón para amarte, para no apartarnos de ti. Es el temor del Señor, entonces, la sabiduría, la palabra de Dios. Es la que da vida, es la que nos da salvación. Señor, gracias, muchas gracias. Pon el temor del Señor en el corazón de las personas, de los hermanos, de nuestros amigos que escuchan esta palabra. Sí, oh mi Dios, pon tu palabra en el corazón, para que anden en tu camino, para que no se aparten de ti, para que puedan comprender lo maravilloso que es andar en tu sabiduría, andar en tu palabra. Señor, gracias, muchas gracias por habernos concedido este privilegio tan grande de conocer el temor del Señor. Gracias, Señor Jesús. Revela tu palabra. Revela esta sabiduría a aquellos que no te han conocido, aquellos que ignoran tus planes, tu mente, tu sabiduría. Pon esta sabiduría en su corazón para que el temor del Señor los guíe en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y así damos gracias a nuestro Dios. Y en nuestra segunda parte de nuestro estudio seguiremos en la parte que es el temor a Dios, que también habla la Biblia del temor a Dios,
pero que es distinto al temor del Señor. Esperamos en nuestro próximo estudio entonces que sigan atentos para ver esta segunda parte, el temor a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y así somos despedidos en el nombre de Jesucristo.